Continuamos, estimados hermanos, esta mañana con la parte final de esta jornada de estudio bíblico que el Señor nos ha permitido desde el día de ayer, que iniciamos con estas actividades que hasta el día de hoy han transcurrido con paz y bendición, y esperamos terminar así. Así que, hermanos, esta mañana vamos a dar un pequeño cambio a la temática que hemos estado abordando. Con la exposición de nuestro hermano Apolonio se está concluyendo los principios que habíamos previsto para esta reunión, principios bíblicos de interpretación. Y el asunto era, hermanos, que nosotros podamos fluir en el ministerio dando a conocer la palabra de Dios, pero conforme el Espíritu Santo la entregó y con el propósito de que esta palabra sea para edificación a todos los oyentes. En realidad es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque algunas veces abordamos temas un poco confusos, y la recomendación, hermanos, para todos nosotros es que si tenemos un tema que no lo tenemos claro, no lo subamos a compartir, porque vamos a compartir lo que no entendemos. Y es mejor entonces darse tiempo, leer bien la palabra de Dios, orar al Señor y escudriñar bien alguna porción bíblica antes de que lo que se comparta sea un error y nos tengan que llamar y pasar al cuartito y nos tengan que decir de que no estamos enseñando bien. Entonces, con la ayuda del Señor, creo, como yo estoy de acuerdo, que todos estamos aprendiendo. La sabiduría y la ciencia de Dios es un enorme océano, y nosotros apenas estamos en la orilla del océano, ¿verdad? Pero vamos a tratar la manera, con la ayuda del Señor, de ir avanzando. Y esta mañana, precisamente, quiero hablarles sobre la responsabilidad del que enseña la palabra de Dios. Este es un tema muy importante, hermanos, porque hemos escuchado muchas veces que hay una buena exposición, que se enseña bien la palabra, pero la vida va por otro lado. Eso, en realidad, hermanos, es en una grande contradicción desde el púlpito, y muchas veces yo he escuchado hermanos que cuando un hermano expone bien la palabra, dice, qué sabiduría del hermano. Hermano, este es apenas un eslabón. Para que haya una sabiduría debe haber conocimiento, entendimiento, discernimiento, y allí, hermanos, está la sabiduría del Señor. No solamente por exponer, porque para repetir las cosas, hermanos, hasta la podemos hacer de manera intelectual. Solo nos lo aprendemos bien y la repetimos. Hay aves que también repiten lo que uno dice. Entonces, en realidad, la palabra de Dios es otro asunto, es otro nivel, en realidad, hermanos, porque cuando yo voy a la Biblia, indudablemente no puedo abordar la palabra de Dios que cuando yo he leído o he tenido que leer algunos libros de literatura. Es diferente, hermanos. En un libro de literatura yo puedo saber muchas cosas de la ciencia terrenal, pero en la palabra de Dios, para comenzar, necesito pedirle permiso al autor, y lo hago a través de la oración, para que me ilumine el entendimiento, y primeramente yo pueda, hermanos, llegar a la comprensión y luego poder entonces compartir la palabra. Primera carta a Timoteo, dice el capítulo 4, en la primera carta a Timoteo, vamos a leer allí. Capítulo 4, hermanos, vamos a hablar sobre las áreas de responsabilidad del que enseña la palabra de Dios. Quiero decirles que esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a abordar el área del conocimiento, el área del entendimiento, el área de la purificación espiritual y el área del buen testimonio. Por lo tanto, hermanos, dice primera a Timoteo 4:16. Leamos la palabra del Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bendita la palabra del Señor. Hermanos, como este es un estudio bíblico, yo siempre lo tengo presente cuando abordo acá, es un estudio bíblico, es muy importante llegar a que nosotros podamos pensar qué es el conocimiento. El conocimiento, yo quiero advertirles, hermanos, que en la Biblia normalmente el conocimiento aparece junto al entendimiento. Y cuando en la Biblia se habla de el conocimiento del Señor, de una vez va incluido el tema del entendimiento. Para el estudio de esta mañana vamos a separarlo solo precisamente para el estudio. Y en primer lugar, hermanos, el conocimiento está relacionado con escudriñar, interpretar, como hemos oído ya, y una sanidad doctrinal. Un obrero, un siervo del Señor que es sano doctrinalmente, interpreta también doctrinalmente la palabra de Dios de manera adecuada y la comparte con toda sanidad. Sus mensajes son saludables, sus mensajes edifican la vida de los hermanos. Cuando el hermano termina de compartir su mensaje, los hermanos, en lugar de estarse riendo por los chistes que haya dejado en el púlpito, todos deberíamos estar preocupados por nuestra vida. Ese es el mensaje con el buen conocimiento espiritual. Todos deberíamos examinarnos a nosotros mismos. Por eso el conocimiento adecuado, hermanos, nos conduce a un entendimiento adecuado, pero siempre y cuando ese conocimiento sea un conocimiento adecuado. Y ahora quiero dividir el conocimiento en dos. Por una parte, hermanos, acá a mi mano izquierda voy a colocar el conocimiento natural. Ayer les adelanté algo al respecto. Y por otra parte les quiero colocar el conocimiento espiritual. El conocimiento natural, amados hermanos, nosotros todos tenemos un conocimiento natural, todos. De hecho, no llegamos vacíos de conocimiento cuando llegamos a Cristo. Todos teníamos conocimiento y lo tenemos al día de hoy. Ese conocimiento natural, hermanos, vamos a ir conociendo las diferencias, pero realmente no es lo mismo que el conocimiento espiritual. Cuando hablamos acerca de esto, hermanos, debemos entender que a partir de nuestra conversión, hermanos, nosotros entramos a la nueva experiencia de la mente de Cristo. ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿O la vamos a tener? ¿Cómo está la situación? Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios y tenemos primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y en este punto sigo hablando acerca del conocimiento. Estamos hablando del conocimiento ahora mismo, hermanos, y vamos a ir avanzando a la demás área de responsabilidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículos 13 al 16. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Fíjese bien, hermanos, tenemos que tomar en cuenta ahí donde vamos leyendo. Primero leímos, hermanos, que no percibe, y luego dice, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien. Estimados hermanos, entonces debemos llegar a la siguiente conclusión. En nosotros está la mente natural y la mente de Cristo.
El hombre natural que todavía con nosotros todavía vive y el hombre espiritual. En otras palabras, hermanos, por motivo de que las naturalezas en nosotros coexisten, la palabra significa junto a, coexisten. Entonces debemos entender cuál de las dos aplicamos a la hora de poder, hermanos, enseñar la palabra de Dios. Cuando hablamos de mente natural, hermanos, muchas veces fracasamos en nuestro intento de progresar espiritualmente cuando la mente natural es la que domina nuestros pensamientos, nuestras acciones, y llegamos al extremo de abordar las cosas o los asuntos espirituales desde la perspectiva de la mente natural. Si no escucháramos opiniones, hermanos, que no vienen de la mente espiritual. Si no escucháramos consejos que no vienen de la mente espiritual. Y si no tampoco viéramos arrebatos carnales, esos arrebatos carnales no vienen de la mente espiritual. Esos vienen de la natural, de la carnal. Es la mente que no se sujeta a Cristo. Y por eso muchas veces hay tantas sorpresas de cuánto no quisiéramos arreglar asuntos de la obra, pero a machetazos. Esa es la mente natural, no es la mente de Cristo. La mente de Cristo, hermanos, sin duda alguna nos coloca a las cosas espirituales, a lo celestial, a lo que es agradable a Dios. Entonces, en ese sentido, hermanos, debemos entender algunas pequeñas diferencias. Nuestro tema es el conocimiento. Las diferencias entre el conocimiento natural y el conocimiento espiritual. Primero, el conocimiento natural es útil para nosotros, para las cosas terrenales. Porque sí, claro que es útil. Solucionamos asuntos, ustedes se dedican a algo en la vida cotidiana, nosotros nos dedicamos a algo, ustedes tienen conocimiento para realizar sus tareas, nosotros tenemos conocimiento para hacerlo. Simplemente todos tenemos un conocimiento que nos sirve para las cosas terrenales. Pero, hermanos, el conocimiento espiritual nos es útil para las cosas celestiales. Ahí está la gran diferencia. El terrenal nos está sirviendo acá. Inclusive, hermanos, los que hayan o hayamos podido estudiar algo, ese conocimiento tiene fecha de caducidad. Ese conocimiento se va a terminar el día que esperemos, pero el espiritual no. No, en lugar de terminarse el espiritual, hermanos, va a aumentarse en la presencia del Señor. Quiero decirles algo, hermanos. Lo que Dios nos reveló, que es el conocimiento, y que todavía vamos luchando día tras día, tras ese conocimiento, hermanos, es progresivo. Hoy sabemos unas cosas, mañana otras cosas. Por eso aquel hermano que dice que él todo lo que se estudia aquí ya lo sabe, él está aplicando su conocimiento natural, no espiritual. Él está diciendo desde su mente carnal, y esa mente carnal le dice hablar eso porque la mente espiritual dice, yo necesito saber más del Señor cada día, conocerlo más. Porque en la medida que más lo conozca, más lo voy a amar, más lo voy a desear, más voy a procurar que mi vida, hermanos, cumpla el propósito por el cual el Señor me llamó. Esa es la mente espiritual. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Dónde aparece la historia de Nicodemo? ¿Y en qué otro evangelio? Es bueno ponernos en dudas, hermanos, porque si no estamos titubeando. Le digo, hermano, si alguien de ustedes acá contesta y no está bien, aquí no hay ningún problema, hermanos. El problema es que esté contestando o hablando cosas equivocadas allá afuera. Aquí sí todos nos estamos ayudando. Juan 3. Hermanos,
¿con qué conocimiento llegó Nicodemo ante el Señor? Natural, humano. ¿Ese conocimiento le había sido útil para la vida natural? Claro, hermanos. Él era un hombre importante dentro de la élite religiosa judía. Y cuando él llega a Cristo, él mismo dice, sabemos, conocimiento. Sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Él estaba aplicando incluso, hermanos, todo el conocimiento de la ley que tenía. Es increíble esto, pero de ese diálogo nosotros hemos extraído grandes lecciones. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor le sirvió el conocimiento espiritual. Esa noche el Señor le puso a él frente a sí mismo y le dijo el Señor Jesucristo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Conocimiento espiritual. Esa es la gran diferencia. Cuando en el púlpito se habla mucho de conocimiento natural, este no sirve. Pero cuando en el púlpito abunda la palabra de Dios, se da el consejo de la palabra, se nutre. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque si desde ese púlpito yo estoy agrediendo la dignidad de los hermanos, hablándole pesadamente, ese no es conocimiento espiritual. Este es natural. Eso es lo grosero que yo aprendí a hacer desde pequeño. Y lo estoy mezclando. Hago una mezcla horrible con la misma palabra de Dios. En ese sentido, hermanos, también hay otra diferencia, es que el conocimiento natural se basa primeramente en la experiencia de la vida. ¿Cuántos no han venido a decir aquí que tienen mucha experiencia? Si usted viera, hermanos, cuáles cosas, yo anduve con fulano de tal, y un montón de cosas. Eso es puramente natural. No, hermanos, la mente natural se basa en la experiencia, y el conocimiento natural entra por los sentidos naturales. ¿Sabe qué nos pone en contacto con el mundo exterior? Los sentidos. Los sentidos: vista, oído, olfato, tacto, gusto. Y esos sentidos, hermanos, son como ventanas a través de las cuales entra el conocimiento natural. Pero no estoy diciéndole, hermanos, que el conocimiento natural no sirva. Claro que es útil para las cosas de la vida diaria, las cotidianas, las terrenales. Claro que sí. Pero yo estoy contraponiendo el conocimiento espiritual para que nos demos cuenta, porque el tema basa en qué conocimiento tenemos nosotros cuando abordamos la palabra de Dios. Y en ese sentido, hermanos, el conocimiento espiritual no se basa en mi experiencia humana, no se basa en lo que mis sentidos estén viendo, no. Mi conocimiento espiritual se basa en Dios y en su palabra. Por eso decía Pablo, cuando él se admiraba del plan perfecto de Dios, cómo Dios ha movido los tiempos, las edades, los acontecimientos. Ya hablábamos una vez, para Dios no existe algo accidental. Dios no está probando suerte. Dios no dice a ver qué sale hoy. No, Dios tiene Pablo decía: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién le aconsejó? ¿O quién le dio a él primero para luego ser recompensado? Y por eso él concluye, y porque dice él, y porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. La ciencia de Dios. En esta cabecita no cabe toda la ciencia de Dios, hermanos. Apenas estamos comenzando.
Pero lo que Él nos reveló y que está escrito ahí en su palabra, de ellos somos responsables. Somos responsables para nutrirnos nosotros primeramente y luego qué clase de nutrición estamos compartiendo al pueblo de Dios. La sabiduría de Dios o la mía. La voluntad de Dios o la mía. Lo que Dios dice o lo que yo creo. Hermano, ¿usted qué opina de tal cosa? Es que mi hermano, yo puedo opinar cualquier cosa. Yo en lo personal les puedo opinar algo que no sirve. Lo importante sería qué dice la palabra de Dios. Y aunque sea mi amigo, mi hermano, aunque sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque el problema es que la mente natural quiere, hermanos, negociar la palabra de Dios dependiendo para quién sea. Si es el amigo, si es el familiar, pues considerar, si no, pues toda la carga. No, hermanos, la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo, se basa en Dios y en su palabra. Después de la palabra de Dios, yo no necesito el libro de Mormón, yo no necesito la perla de gran precio, yo no necesito el conflicto de los tiempos, yo solo necesito la palabra de Dios. La revelación, lo que está allí escrito, es lo que voy a compartir. En ese sentido, hermanos, otra diferencia es la siguiente. El conocimiento natural produce razonamientos, ideas, ideologías, teorías. Eso produce la mente natural. Pero la mente de Cristo, todo lo que es agradable a Dios. El conocimiento espiritual, todo lo que agrada a Dios. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es que entonces la misma operación de la palabra del Señor por el Espíritu Santo hace, hermanos, que ese conocimiento espiritual se vaya puliendo. Porque el conocimiento espiritual nunca me va a llevar al fracaso. Lo que me lleva al fracaso es el conocimiento natural cuando se embarga de todos aquellos malos sentimientos y que me hacen, hermanos, ir a embarrancarme espiritualmente hablando. El espiritual no. Yo le puedo asegurar al 100 esta mañana que el conocimiento espiritual de la palabra para nosotros es bueno, útil y saludable. Nunca nos produce algo malo. ¿Por qué resultamos intoxicados? Porque le colocamos lo natural a lo que es espiritual. Interpretamos naturalmente la palabra cuando esta palabra tiene su propia interpretación espiritual. Hablando de eso, hermanos, el conocimiento natural alimenta la autojusticia, o sea, yo mismo, la autojusticia. Pero quiero decirles, hermanos, que para el creyente debe entender que él no es justo en sí mismo. Todos los que estamos acá, y yo a la cabeza, ninguno es justo en sí mismo. Somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, pero ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la justicia de Cristo fue imputada a favor nuestra por la obra de la cruz. Y por eso, hermanos, que el conocimiento natural se autojustifica. El conocimiento natural exalta el yo, el ego. Coloca al hombre, hermanos, como centro de todo. Pero el conocimiento espiritual coloca a Dios como el centro de la vida. Dios es el centro de la vida. Y en ese conocimiento, hermanos, nosotros entendemos que el conocimiento espiritual provoca en nosotros la justicia de Dios. Otra diferencia, hermanos, que normalmente el conocimiento natural, no siempre, pero digamos muchas veces el conocimiento natural es acompañado de orgullo, soberbia, vanagloria,
Pero en cambio, hermanos, la palabra del Señor nos dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Yo creo que ustedes me están ayudando. Si ustedes me ayudan mal, lo malo lo voy a repetir aquí. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Pregunto, de los que estamos acá, ¿alguien le tiene miedo a Dios? Si le tuviéramos miedo a Dios, seríamos como Adán. No, y es la diferencia del temor. Miedo no significa, hermanos, que nos andamos escondiendo de Él, no. El temor al cual aquí la palabra hace alusión se refiere a reverencia a Dios, al primer lugar a Dios, el principio de preeminencia de Dios sobre la vida nuestra. Y por eso, hermanos, todo aquel creyente que aprendió a temer a Dios, no a tenerle miedo, sino a tenerle reverencia a Dios, preeminencia a Dios, este se conduce como tal en cualquier ámbito de la vida. No necesita que le estén vigilando. No, él es creyente, su conducta no es contradictoria en todo lado. Y finalmente, para las comparaciones del conocimiento, hermanos, debemos entender lo siguiente. El conocimiento natural, el conocimiento humano, nos conduce a la prosperidad material, al éxito material. Nos conduce también a buscar la comodidad, a asegurar un futuro material. Pero el conocimiento espiritual nos encamina a ser cada día más semejantes ¿a quién? A Cristo. Y hermanos, vamos a leer Efesios capítulo 4 y luego vamos a ir llegando a la conclusión del conocimiento espiritual. Efesios, la palabra de Dios nos dice acá en el capítulo 4 y vamos a leer la palabra del Señor, la vamos a leer en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Ahí está, mire, conocimiento. ¿Y qué sigue? Al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A eso nos encamina el conocimiento. El día en que creímos a Cristo, la mente de Cristo fue colocada en nosotros. Él nos tomó de la mano, nos fue enseñando las primeras lecciones, el A, B, C. De ninguna manera, yo quiero aclarar algo, hermanos. Todos estamos en el proceso, pero el deseo del Señor es, hijo, no permanezcas en el A, B, C, porque eso fue al principio. Y recuerda que el alfabeto no solo tiene A, B, C. Tienes que seguir avanzando, madurando en el conocimiento de Dios. Porque en la medida que el conocimiento de Dios vaya fluyendo en la vida nuestra, hermanos, esto va a dar como resultado un buen entendimiento. Ahorita vamos al entendimiento. Conocer a Dios a través de su palabra, de la relación diaria, hermanos, nos ayuda también a nosotros a crecer. Por lo menos yo conozco 4 veces. Si usted me dice que hay alguna más, bienvenido sea. 4 veces de las más conocidas en que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis. Dígame una. Acerca de los que duermen. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. No quiero, hermanos, que ustedes no sepan qué es lo que pasa con los que duermen en Cristo. Esta es la primera vez. Otra vez. No quiero, hermanos, que ignoréis. Primera a los Corintios capítulo 10,
No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos pasaron bajo la nube y todos fueron bautizados en Moisés y todo, en fin, muchas cosas oímos ayer. Otro asunto, capítulo 12 de la primera carta de los Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Otro asunto, fíjate, hay varias veces, hermanos. Incluso Pablo le dice a los romanos: hermanos, no quiero que ustedes ignoren lo que ha sucedido para que no sean arrogantes en relación a Israel. ¿Qué significa no quiero que ignoréis? Hermanos, significa ve, toma el conocimiento de Dios. No camines en la vida espiritual con tu conocimiento natural. No, camina en la vida natural con tu conocimiento natural. Pero en la vida espiritual no, hermanos. Por eso mismo hay una forma en que el autor de la carta a los hebreos les dice a los hermanos: hermanos míos, porque debiendo ser ya, y que el tiempo ya había pasado, hermanos, no crean, los añitos pasan y pesan. ¿Sí, hermanos? La realidad es esta. Es que uno de los problemas más grandes nuestros es que mientras la edad cronológica vaya avanzando, la edad espiritual no lo esté haciendo. Y entonces haya como una descompensación, un desequilibrio en la vida, porque nos estamos poniendo más grandecitos, pero lo mismo de siempre. No hay progreso espiritual. Y somos incapaces de abordar la palabra de Dios con la mente espiritual. Y siempre metemos la carnal para arreglar los problemas. Y por eso, hermanos, que hay muchos asuntos que se arreglan, pero a pura bravuconada. Esa no es la mente de Cristo. Esa no es la mente de Cristo. La mente de Cristo busca el amor, la paz, la armonía, la unidad. Incluso les puedo asegurar esta mañana, hermanos, que muchas cosas hemos dejado de hacer por amor a la unidad. Las hemos dejado de hacer, no lo hemos hecho por amor a la unidad. Esa es la mente de Cristo. Pero la carnal, no, la carnal, olvídese. Usted dice la mente natural: si te están haciendo esto, pues, respóndele pero a las patadas. Esa es la gran diferencia, hermanos. En ese punto, entonces, estimados hermanos, debemos entender un asunto. El apóstol Pablo hablaba acerca, hermanos, y le pedía a los hermanos filipenses, decía: hermanos, yo ruego al Señor, yo le pido al Señor que ustedes puedan abundar en toda ciencia y todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. Para que ya no os conforméis con lo que el alimento de ese tipo que antes tenías que digerir a causa de vuestra edad. No, ahora vais a lo mejor, al alimento sólido, a aquello que me hace progresar, conocer más a Dios. Y en ese sentido, hermanos, debemos entender que debería ser también para nosotros una gran responsabilidad. Ahora, estimados hermanos, ¿el conocimiento puede crecer? ¿Nosotros podemos crecer en el conocimiento? Muy bien. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y dice la palabra del Señor en este sentido. Es la parte final de la segunda carta. Versículo 18, es el último versículo también. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura? Que tenga buena voz. Amén.
Voy a leerlo otra vez por causa de los hermanos que en este momento están siguiendo este estudio fuera de este país, y porque eso sí no se escucha ahí. Vamos a leerlo, y por cierto, un saludo fraternal a todos mis hermanos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No existe nada estático en la vida cristiana. No existe. Pablo mismo dice, no que ya lo haya alcanzado. No, hermanos, les voy a decir, voy a usar mis dedos para ilustrar. Podemos crecer en el amor, podemos crecer en la fe, podemos crecer en la gracia, podemos crecer en el servicio, podemos crecer en el conocimiento. ¿Sabe por qué? En el servicio, perdón. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque todo es de ir y permitir que el Espíritu Santo tenga libertad en la vida nuestra para poder llenarnos cada día más de Él. La meta, parecernos más a Cristo. La hermosura de Cristo, que vea en mí. Su pasión y pureza en mi vida, sí. Espíritu de Dios, llena todo mi ser para que pueda en mí su belleza ver. Crecer, el modelo es Cristo. Avanzar, caminar, ir hacia adelante, hermanos, porque solo así vamos a probar cosas mejores. Vamos a ir a experimentar algo tan especial para la vida y vamos a llegar a un buen entendimiento, que es a lo cual vamos ahorita. Termino con el conocimiento de la siguiente manera. El conocimiento, este es el resumen, el conocimiento espiritual me ayuda a comprender quién es Dios. Pregunto antes de pasar al siguiente, ¿ya conocemos bien a Dios? Yo todavía no, hermanos. Yo todavía estoy aprendiendo a conocerlo cada día más. En lo que vamos avanzando, lo vamos conociendo más. Ahora, ¿Él ya nos conoce bien? ¿Nos conoce bien el Señor? ¿Nos da gozo o nos da pena? De las dos, dicen los hermanos. Nos conoce perfectamente. Yo conozco mis ovejas. Ese conocimiento de Dios es perfecto. El conocimiento nuestro no lo es. Va en proceso todavía. Así que Él nos conoce bien, hermanos. Ahora, hermanos, nos ayuda a comprender quién es Dios, cuál es su voluntad y cómo debemos vivir en obediencia a Él. Ese es el resumen del conocimiento, y vamos ahora al entendimiento. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál será la diferencia ahora entre estas dos? Hermanos, el conocimiento significa llenarnos más de la vida, del carácter de Dios, de saber más de Él. No quiero que ignoréis, como dijo Pablo, hermanos, sepan más acerca de la vida celestial, cómo es, qué es lo que Dios desea para nosotros, cuál es su voluntad. La voluntad de Dios no la tengo que adivinar, no, ahí está escrita. Ahora, hermanos, el entendimiento significa obediencia, comunión, dominio propio. Aquí entonces es, hermanos, en que el conocimiento se vuelve una vida, es decir, un carácter vivo en la vida de cada uno de nosotros cuando entramos a la obediencia de la palabra de Dios. Si nos quedáramos solamente en conocimiento, hermanos, entonces significa que nos quedamos apenas en la primera fase y nunca permitimos que la palabra que hemos aprendido se haga viva en nosotros mismos. El entendimiento, entonces, hermanos, es algo así como lo que yo les vamos a leer en este momento. Vean, pues, les anticipo. Pablo le escribe a Timoteo. Fíjese bien. Pablo le escribe a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, lo tenemos de memoria. Tú pues, hijo mío,
Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le está dando el conocimiento o instrucción. Esfuérzate. ¿Qué más dice Pablo? Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sigue instruyendo, sigue dando conocimiento. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita en los negocios de la vida, o digo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por quién? Por soldado. Luego agrega, hermanos, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y por último agrega la tercera figura. Y la tercera figura es el labrador. Para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Trabajar primero. Ya entregó el conocimiento. Ahora leamos la otra recomendación. Segunda Timoteo, capítulo 2, y veamos qué le recomienda Pablo a Timoteo. Después de haberle dado el consejo, ahora Pablo le va a recomendar algo a Timoteo, capítulo 2, segunda carta. Ahora dice el versículo 7. Ahí vamos a aterrizar ahorita. En el versículo 7, hermanos, dice de esta manera: considera estoy leyendo 2 Timoteo 2, 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahí está la diferencia. Hermanos, en ese sentido debemos entender esto. El conocimiento ha sido entregado, pero ¿cómo vamos a hacer visible el conocimiento, lo que sabemos? Es decir, ¿cómo yo no me voy a quedar simplemente con saber la Biblia? ¿Qué podría hacer con lo que ya sé, con lo que el Señor ya me entregó, con lo que el Señor ya me sirvió por su Santo Espíritu? Ahora viene el entendimiento, pero el entendimiento espiritual. Y ese entendimiento espiritual, hermanos, como estábamos hablando, es un entendimiento que conduce a agradar a Dios. En la cultura hebrea, hermanos, el conocimiento y el entendimiento no se limitaban al puro aspecto intelectual, como quien dice venir a repetir Biblia. No, hermanos, sino que estaban estrechamente vinculados a la obediencia y al temor reverente a Dios. Y allí entonces es cuando el conocimiento y el entendimiento se unen y producen una vida agradable a Dios. Si solo se quedó el conocimiento, no sirvió, porque la vida se fue por otro lado. Pero el entendimiento espiritual, hermanos, es la parte práctica del conocimiento, es vivirlo. En sí, hermanos, el conocimiento sin entendimiento no conduce a ningún propósito, ni a nada. Tengo la Biblia de tal traducción, ahora estoy luchando por conseguir la no sé qué, y mi vida un desorden. Conocimiento sin entendimiento. ¿Me explico? Estimados hermanos, estamos viendo las áreas de responsabilidad del predicador. Y muchos hermanos, cuando oyen a alguien repetir muy bien la Biblia, dicen que es sabiduría. Imagínense que todavía no hemos llegado allí. Es conocimiento. Si la vida misma no es una vida en donde puedan ver a Cristo, un buen testimonio de fe, se quedó en conocimiento. Me convertí en una máquina insaciable de conocimiento, devorador de todo. Soy una trituradora bíblica, pero sin entendimiento.
No pude llegar allí. Entonces, hermanos, es importante destacar que el hombre que tiene conocimiento intelectual de la palabra, pero no genera una vida, o en su vida no le genera el espacio suficiente al Espíritu Santo, este hombre no será conducido al entendimiento. Será como un necio que conoce la palabra. Imagínense, llámeme necio, pero conozco la palabra. Qué raro, qué rara esa combinación. En ese punto, hermanos, nos podemos convertir en buenos oradores de la palabra de Dios. Nos podemos convertir también, hermanos, en aquellos que producimos discursos muy interesantes. De veras, manejamos bien la Escritura, pero nuestra vida personal camina en ruta distinta a la sabiduría de Dios. El que es entendido, hermanos, tiene un juicio justo, y el que es entendido es porque ahora ya examina las cosas a través de la mente espiritual, que es la mente de Cristo. Por eso juzga, hermanos, y por eso mismo en Pedro, en la segunda carta, vamos a leer capítulo 3 de la segunda carta que escribe Pedro. Dice la palabra del Señor, segunda carta que escribe Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Voy a repetir para dar tiempo. Segunda carta que escribe Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ahí está. El limpio entendimiento de los hermanos destinatarios de esta carta los iba a llevar a estar preparados y afrontar los desafíos que iban a venir a causa de los burladores, de aquellos que se estaban levantando ignorando que Dios es justo y que su juicio llega al tiempo perfecto de Él. Quiero despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento, claro, hermanos, porque el conocimiento ya estaba. Ahora el entendimiento era colocarle el ingrediente para pasar a que ellos pudieran tener un estilo de vida de acuerdo a lo que a Dios agrada. Entendimiento espiritual. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la purificación espiritual. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 21. Ahora hablemos acerca de este tema, hermanos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver la palabra del Señor aquí, hermanos. Y le voy a decir algo en el nombre del Señor. ¿De qué deberíamos estar, hermanos, vaciados, libres en la vida, cuando trabajamos en la obra del Señor? ¿Qué deberíamos sacar de nuestro corazón para ser libres de trabajar para honra y gloria del Señor? Hay muchas cosas, hermanos, de las cuales nos debemos despojar. Si hay un llamado del Señor a despojarnos de todas las cosas como creyente de manera general, cuánto no más como mensajero de Cristo. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, allí en el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí está. Él está hablando, hermanos, de una limpieza espiritual, sin envidia. No sirva al Señor con envidia, sin orgullo, no, despojémonos de esto.
Despojémonos también de soberbia, contienda, solo usar la palabra para tirar y que me tiren, solo contenciosos. No, limpios de estas cosas, limpios de la levadura de la hipocresía. No hay nada mejor que un creyente sincero en sí mismo y con los demás también. Limpios para servir al Señor. Pablo amonesta a Timoteo sobre el cuidado de la vida espiritual. Él mismo está diciendo que para servir a Dios con eficacia y con eficiencia, debemos estar limpios de esto. No es lo mismo la eficacia que la eficiencia, sí lo sabemos, ¿verdad? No es lo mismo. Hermanos, la eficacia es la capacidad para lograr nuestros objetivos, cumplir la misión a cabalidad. La eficiencia es sacar el máximo rendimiento de lo que hacemos, de provecho para el Señor. Hay dones, hay talentos, pues Él nos los dio para algo. Hay un propósito allí. El don, el talento de mi hermano, ¿por qué me debería ofender? ¿Por qué? Ese problema es mío. Es lo que permití, es la basura que permití que me fuera depositada en el corazón. Pablo le dice a Timoteo, él debe limpiarse de muchas cosas. En el capítulo 2 hay mucha exhortación. Esfuérzate, sufre, procura con diligencia, evita profanas y vanas palabrerías, huye de las pasiones juveniles, desecha cuestiones necias. Todo eso es amonestación. ¿Para qué, hermanos? Para servir al Señor con libertad, para servirle para honra de Dios. Podemos ser un correcaminos en la obra, pero cargado de tantas cosas, envidiando a los demás con hipocresía, pasando en todo lado, murmurando de los hermanos. Un corazón enfermo, por Dios, si vamos con un corazón enfermo, ¿qué les vamos a dejar a los hermanos? Si vamos contaminados, entonces, hermanos, lo primero que deberíamos hacer para que nuestros vasos sean útiles sería limpiarnos de estas cosas, de carnalidad, de mundanalidad, de legalismos inclusive, hermanos. El legalista siempre está viendo qué hacen y qué no hacen los hermanos. El legalista se convirtió en policía de los demás. No, limpios, libres, libre de pensamiento para servir al Señor, porque indudablemente el Señor sí nos quiere usar, ¿verdad, hermanos? Hemos sido usados en la mano del Señor. En realidad podríamos decir, hermanos, que si llegáramos a entender mejor esto, nuestro trabajo sería mejor. Sería mejor. No estaríamos metiéndonos en problemas. No estaríamos buscando el mal ajeno. Pablo mismo dice a los hermanos filipenses, mire, había una competencia. Algunos sirven a Cristo, dice él. ¿Por qué? Por envidia. Otros lo hacen como por contienda. Pero dice el apóstol Pablo, bueno, aunque estos estén enfermos, ese trabajo indudablemente no va a ser recompensado, hermanos. Pero Pablo dice, con todo esto me glorío que el evangelio es predicado. Él no podía hacerlo. ¿Estaba dónde? En la prisión. Pero le digo, hermanos, aquellos quizás se habían dicho, bueno, aprovechando que Pablo está en la prisión, lo vamos a adelantar. Amados, el ministerio no es competencia. No, pero deberíamos ser conscientes, si el ministerio que Él nos ha dado es para bendición de los demás o tropiezo para la obra de Dios. Aquí hablamos de purificación espiritual. Pablo le dice a Timoteo, él le está instruyendo.
Hermanos, el ministro del Señor debe estar enfocado no en crearse una imagen de éxito, no, en buscar la gloria de Dios. La gloria de Dios, que Él sea glorificado. Almas se levantaron creyendo al Señor para gloria de Dios. Hermanos fueron tocados con la palabra y se propusieron cambios en su vida para gloria de Dios. Hermanos fueron consolados, fueron levantados, fueron estimulados para gloria de Dios. En pocas palabras, hermanos, nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Hoy, otros vendrán mañana. Pero los que vienen mañana nos están viendo a nosotros también. ¿Y qué ejemplo les estamos dando? Va a decir, bueno, yo me estoy preparando para el día de mañana para correr más de lo que corre el hermano al púlpito. No. El propósito, hermanos, del entendimiento es que ese entendimiento ahora permite que yo me conduzca por la vida en todo ámbito de acuerdo a la voluntad del Señor. Y por último, hermanos, el buen testimonio. Hubo un varón del cual los hermanos hablaban bien. Y Pablo pasó por allí y oyó que hablaban bien de los hermanos y dijo, a este lo tomo. ¿Quién fue él? Timoteo. Hechos capítulo 16. Vamos llegando a la parte conclusiva, hermanos. Hechos capítulo 16. El testimonio. Versículo 1 y 2. Versículos 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 3, Pablo dijo, vámonos. ¿Qué hubiera pasado que si los hermanos hubieran dicho, este Timoteo, este es chismoso, anda de congregación en congregación, bajándole la dermis y hasta la epidermis a los hermanos? Este tiene mal carácter. Apenas le estamos diciendo algo y ¡rum!, salta. ¿Se lo hubiera querido llevar Pablo? No. Hermanos, por favor, de ninguna manera. Si ni se quiso llevar en su oportunidad a Juan Marcos. Qué hermoso es el buen testimonio. Es el perfume más caro, hermanos, para el creyente. Va, viene, sube, baja, entra, sale, pero en el temor del Señor. Lleva la palabra, edifica, construye, estimula la vida de los hermanos. Es un agente útil de bendición. Hermanos, donde quiera tiene las puertas abiertas. Pero si no es así, si tiene mal testimonio, mal récord, todos desconfían de él. Y algo, hermanos, cuando eso suceda, examinémonos nosotros mismos y no nos estemos victimizando. Porque lo primero que hacemos es comenzar a hacer montón, a ganarlos a pura mentira y ponerlos en contra de los hermanos cuando el problema está en nosotros. El resultado es que el buen testimonio, fidelidad, coherencia, crecimiento espiritual. Pablo mismo decía, bueno, ¿no saben ustedes que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred
de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, decía él, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ¿qué, hermanos? Una incorruptible, tribunal de Cristo. Así que decía él, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien está golpeando al aire, no. Yo, decía él, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, predicador, mensajero, yo venga a ser eliminado. No significa pérdida de salvación, significa eliminado del ministerio. Esos puntos, hermanos, los debemos entender. ¿Cuántas veces he deshonrado el nombre del Señor por causa de un mal testimonio? ¿Cuántas veces, hermanos, o cuántas personas ahora mismo son enemigas del Evangelio? Porque hay, dice, creyentes y hasta predicadores que los han estafado. Imagínense cómo es que el nombre del Señor, la cruz de Cristo, es vituperada por causa nuestra. Él ya llevó vituperios, hermanos, y suficientes. ¿Cómo le podemos agregar más? No. ¿Cuál es entonces, hermanos? ¿Cuál es la verdadera dimensión del llamado a ser luz del mundo, sal de la tierra, embajadores de Cristo, heraldos del Rey? Es un gran privilegio, pero conlleva grandes responsabilidades también. ¿Estamos conscientes de ello? ¿Somos conscientes de ello cuando caminamos hacia acá? Si fuéramos más conscientes, las carreras se terminarían, hermanos. Nadie de nosotros querría subir. Pero como no somos conscientes y muchas veces somos arrastrados por las emociones, hermanos, por eso me recuerdo una vez un incrédulo advirtió a los hermanos: si ustedes no bajan a este predicador, yo lo voy a bajar del púlpito. Otro dijo: ustedes no sé qué les pasa, ni se dan cuenta que el que está predicando en el púlpito es un sinvergüenza. ¿Dónde están los ancianos? Casa sin puertas. Pase adelante y si quiere Inés, colóquese en el púlpito. No hay problema. Ahí le voy a llevar su café. Y muchos se ofenden. Muchas veces están colocados ya para participar, pero hay un mal testimonio detrás. Hermanos, creo que para ser conscientes debemos siempre pedirle perdón al Señor si por causa nuestra su nombre ha sido ofendido. Si por causa nuestra, hermanos, el débil tropezó, que fuimos estorbo en lugar de ser de edificación. Anoche hablábamos, Cristo pronto viene. Ningún verdadero creyente vive carnal, sigue carnal y muere carnal. No, hermanos, hasta en los Corintios hubo una etapa de cambio también. No siempre fueron así. Por eso Pablo decía, Efesios 4:2, yo pues, preso en el Señor, os ruego, hermanos, que os comportéis como es digno de la vocación con la cual fuiste llamados. Hay una vocación, hermanos, nada menos embajadores de Cristo. Y cantamos bonito, embajador que a Cristo representas. Él no está aquí en cuerpo, pero nosotros estamos y el mundo nos ve a nosotros. Por esta causa, hermanos, entonces debemos entender. Dice que un predicador subió a un tren
y recibió cambio de más. Como decimos nosotros acá, recibió más vuelto de lo que se le debería dar. Cuando él vio, dijo: ¿qué hago? La avaricia le tocó el corazón, pero triunfó la mente de Cristo. Yo voy a ir a devolver, porque esta persona me dio de más. Y cuando él volvió, le dijo al conductor: usted me entregó dinero de más, se equivocó. Le dijo: amigo, yo no me equivoqué, yo se lo di a propósito, porque ayer pasé frente a la iglesia donde usted se reúne y usted estaba predicando sobre la honradez. Yo quería ver si era cierto de lo que usted predicó. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Recibimos el consejo de la palabra? Es la palabra del Señor. En ese punto, hermanos, para finalizar, ¿cuántos sermones se han perdido por la torpeza de un predicador con su mala conducta diaria? ¿Cuántos? De esto se cuidaba diligentemente el apóstol Pablo. Antes hiero mi cuerpo. Esto no es una doctrina de estarse golpeando, no. Él estaba hablando de la autodisciplina, abstenerse. Si ahora mismo los atletas se preparan, imagínese un corredor que la noche anterior se esté comiendo 3 tamales de carne. ¿De qué va a servir correr el día siguiente? No, se prepara, tiene su disciplina, sabe qué va a comer, qué no debe comer. Y esto es para cosas corruptibles. En cambio, nosotros, hermanos, como Pablo dice: pongo mi cuerpo en servidumbre, lo pongo a disposición del Señor. Claro que no somos perfectos, está claro, moralmente no, pero el creyente debe ser ejemplo de lucha constante para agradar a su Señor. Hermanos, la homilética y la hermenéutica son muy importantes para el conocimiento de la palabra y para saber exponerla. Pero si no va acompañada de una vida de devoción, de buen testimonio, seríamos como creyentes que nos quedamos únicamente con el conocimiento allá, pero nuestra vida está lejos de Dios. Conocimiento, entendimiento, discernimiento. No les hablé de discernimiento, pero el discernimiento básicamente es saber diferenciar la verdad del error, el bien del mal. Y cuando el conocimiento de Dios está, el entendimiento también y el buen discernimiento espiritual, a esto sí, ya le podemos hablar o ya le podemos decir sabiduría. Ahí sí, y es muy diferente. Que el Señor nos ayude a todos a seguir adelante. Adelante en el nombre del Señor. El que nos llamó, hermanos, indudablemente nos va a dar siempre la provisión para seguir adelante. Que el Señor bendiga cada obra local también. Ánimo, el Señor pronto viene, Maranata, y el Señor quiere encontrarnos haciendo así. Que su vida y la vida de todos continúe siendo para gloria de Dios. Amén.